Sal de aquí, ya dividimos todo, mi tía exigió en la lectura del testamento del abuelo, el abogado frunció el ceño, su nombre está en el testamento y entonces la sala quedó en silencio. Muy bien Edith, esto va a ser largo, pero créanme, vale la pena. Estoy hablando del tipo de historia de venganza familiar que te hace querer levantar una copa por finalmente arreglar las cosas. Necesito que lean todo, chicos, en serio, duele más de lo que piensan. Me llamo Damien, tengo 29 años, soy hombre y reparo autos para ganarme la vida. No es exactamente un trabajo prestigioso según los estándares de hoy, pero aquí está el asunto, gano $65,000 al año. Soy el mejor mecánico que Bruno Soro Shop ha tenido y puedo diagnosticar problemas de motor solo con escucharlos en ralentí. Mi viejo Vincent y mi madre Anita son de verdad. Papá ha estado golpeando martillos para cuadrillas de construcción desde que cumplió 18. Mamá limpia casas para gente rica en Lincoln Park que se limpian el trasero con billetes de $100 pero tienen crisis nerviosas si ella llega 5 minutos tarde por el tráfico. Son personas que me enseñaron que tu palabra significa algo, que un día de trabajo honesto merece un pago honesto y que juzgas a la gente por cómo tratan al conserje, no por cuánto gastan en el almuerzo. Vivimos en un miserable departamento de 2 habitaciones en Bridgeport hasta que cumplí 16, con paredes tan delgadas que podías escuchar a los vecinos gritar sobre dinero cada noche, un radiador que sonaba como alguien golpeando un tambor con una llave inglesa y un estacionamiento que básicamente era la cúpula del trueno con quitanieves. Papá llegaba cubierto de acerrín y trozos de yeso, las articulaciones gritando después de 10 horas en andamios, y aún así se sentaba a ayudarme con la tarea de álgebra. Mamá hacía turnos seguidos limpiando los inodoros de otras personas y de alguna manera lograba que nuestro departamento destartalado se sintiera como un hogar. ¿Y saben qué? Nunca los escuché quejarse, nunca actuaron avergonzados por ensuciarse las manos por dinero, nunca me hicieron sentir que éramos pobres, incluso cuando cenábamos sopa 3 noches seguidas porque el dinero del supermercado estaba justo. Tenían orgullo en lo que hacían y me enseñaron lo mismo. Luego está la otra rama del árbol familiar, mi abuelo Chester Kowalski era de verdad, de la vieja escuela, duro, construyó un imperio comenzando en 1978 con una Chevy destartalada, una caja de herramientas llena de llaves usadas y el tipo de ética laboral que la gente moderna cree que es un mito. Se arrastró por alcantarillas, arregló tuberías rotas cuando hacía 20 grados bajo cero y convirtió Kowalski Plumbing and Heating en la operación comercial más grande de Chicago. El tipo podía arreglar cualquier cosa, no le tenía miedo a ensuciarse y trataba a los clientes como seres humanos. Para cuando yo tuve edad suficiente para entender qué era el éxito, el abuelo Chester estaba ganando 7 cifras y tenía más contratos comerciales de los que la mayoría de empresas sueña. Pero sus otros hijos, mi tío Russell y mi tía Camille, decidieron en algún momento que el trabajo real estaba por debajo de ellos. El tío Russell, 47, conduce un Lexus que apenas puede pagar y trabaja en una gerencia media en Strategic Solutions Inc. Vive en una mansión falsa en Naperville con granito por todas partes y aún así actúa como si dirigiera Apple. Y usa trajes que cuestan más que los pagos mensuales de los autos de la mayoría y suelta frases como maximizar el capital humano. La tía Camille, 44, se casó con un tipo de fondo fiduciario cuyo dinero familiar desapareció cuando el mercado inmobiliario se desplomó en 2008. Aún compra en Nordstrom y conduce una Cadillac Escalade con 3 pagos atrasados, pero habla de estándares familiares como si descendiera de la realeza británica en lugar de un hombre que instalaba inodoros. Y su hijo dorado, Carter, santo cielo, ni sé por dónde empezar. Carter Richmond, también 29, fue a Northwestern con el dinero prestado de mamá y papá y obtuvo un título en Administración de Empresas en Marketing Estratégico e Innovación Digital. Suena impresionante hasta que te das cuenta de que significa que pasó 4 años aprendiendo a hacer presentaciones en PowerPoint. El chico nunca ha tocado una herramienta más complicada que un destornillador y piensa que el trabajo manual es para campesinos mientras él interrumpe mercados y aprovecha sinergias. Dios le dio un trabajo cualquiera en una startup tecnológica que quemó el dinero de los inversionistas, pero él se pavoneaba como si fuera el próximo Steve Jobs. Así que cada reunión familiar era el mismo circo humillante. Camila acorralaba a mi mamá y lanzaba comentarios como Anita, ¿te ves tan cansada? ¿Alguna vez pensaste en buscar algo menos exigente? Russell palmoteaba la espalda de mi papá y le daba discursos sobre expandir tu conjunto de habilidades y pensar en una visión más amplia. Y lo peor, como me trataban a mí creciendo, cada logro era minimizado, cada tropiezo magnificado. Fui parte del equipo de lucha libre universitaria en segundo año. Camille se aseguró de que todos supieran que Carter era capitán del equipo de debate y tesorero del consejo estudiantil. Obtuve mi certificación hacia los 19, Russell se preguntaba por qué me limitaba a un trabajo manual cuando podía aspirar a gerencia.
Carter nunca perdía la oportunidad de presumir de sus prácticas en firmas de marketing. El chico no podía encender un auto si su vida dependiera de ello, pero actuaba como si estuviera destinado a salir en portadas de revistas. Los asados familiares se sentían como una guerra psicológica. Nosotros llegábamos con nuestra mejor ropa del Walmart mientras ellos exhibían todo de diseñador y presumían viajes a lugares que nunca podríamos pagar. Nunca lo decían directamente, eso requeriría tener columna vertebral, pero siempre encontraban la forma de hacernos sentir basura con esos comentarios pasivo-agresivos. Ya saben el tipo. Cada domingo íbamos a la casa del abuelo, mientras el tío Russell y la tía Camille llegaban en sus autos arrendados, quejándose del tráfico como si hicieran un favor al presentarse. El abuelo me agarraba del hombro y decía, vamos, chico, veamos si podemos hacer que esa Chevy funcione bien. Su garaje era mi iglesia, 3 bahías profesionales con elevadores, herramientas organizadas como un arsenal militar y cajas de piezas clasificadas por década y aplicación. Olía a aceite de motor, a WD-40 y a trabajo honesto. Este era el lugar donde un hombre que entendía la maquinaria iba a resolver problemas. Pasábamos horas reconstruyendo carburadores, soldando escapes, trabajando en un Impala del 58 que fue su primera gran compra después de que el negocio despegara, o en un Challenger del 70 que había rescatado de pudrirse en un granero en el sur del estado. Autos que necesitaban paciencia, habilidad y respeto por la ingeniería que llevaban dentro. Tu papá es el único de mis hijos que nunca regresó arrastrándose cuando las cosas se pusieron difíciles, me decía mientras limpiábamos bujías. Russell me pidió prestados 22,000, todavía espero ese cheque. Camille quería que yo firmara como aval de esa casa que realmente no podía pagar. Tu viejo nunca pidió ni un centavo. Entonces, ¿por qué creen que merecen ayudas? Porque nunca aprendieron la diferencia entre ganar y esperar. Fallé al criarlos. Tenía razón. Recuerdo que cuando tenía 14 años, papá sufrió una fuerte caída desde un andamio, se dañó 2 discos, se rompió el manguito rotador y destrozó su rodilla, lo bastante grave para necesitar cirugía. La compensación laboral era básicamente un robo legalizado, pelearon cada reclamo, cuestionaron a cada doctor y demoraron los pagos hasta que estuvimos 4 meses atrasados en todo. Recuerdo estar sentado en nuestra mesa de cocina viendo a mis padres preocuparse por facturas que no podían pagar, preguntándome si íbamos a terminar sin hogar porque papá tuvo la osadía de lastimarse en el trabajo. ¿Saben quién dio un paso al frente sin que se lo pidieran? El abuelo Chester apareció con víveres, un cheque de alquiler e hizo claro que esto no era caridad, era la familia encargándose de los asuntos familiares. Me compró botas de trabajo nuevas cuando las mías se deshicieron, pagó el equipo de lucha para que pudiera seguir en el equipo, incluso cubrió mi viaje de último año para que no fuera el único chico que no pudiera pagarlo. Nunca lo usó como arma en discusiones. ¿Saben quién ni siquiera mandó una tarjeta de recuperación? El tío del Lexus y la tía del Escalade, demasiado ocupados para ayudar a su propio hermano. Russell estaba lidiando con sus propios problemas de flujo de efectivo, Camille redecoraba su cocina y no podía darse el lujo, pero ambos encontraron tiempo y descaro para dar lecciones a mis padres sobre planificación financiera. Ese invierno, mientras papá estaba postrado y cenábamos cereal, escuché a Camille presumir de su juego de muebles de 12,000 en Navidad. Russell hablaba de su viaje de esquí familiar a Colorado, gastando más en una sola vacación de lo que nosotros gastábamos en comida en 6 meses. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo jodida y disfuncional que era la familia. Hermano, déjame contarte esto también. ¿Recuerdas cómo mi tía siempre me comparaba con su hijo? A medida que crecí, las comparaciones entre nosotros fueron aún peores. La tía Camille convertía cada conversación en una especie de espectáculo retorcido donde yo siempre fracasaba en cumplir con los estándares de su precioso hijo. El Día de Acción de Gracias de 2019 fue el colmo de la locura. Carter acababa de conseguir una promoción en su startup, estratega senior de desarrollo de negocios. El chico entró en la casa del abuelo con un traje color carbón, hablando en voz alta en su iPhone sobre optimizar la penetración del mercado. Camille prácticamente flotaba de orgullo. Carter acaba de asegurar una asociación con una empresa Fortune 500, la valoración de su firma ha aumentado un 400% este trimestre. Russell, ¿no mencionaste que se están preparando para una OPI? Absolutamente, saltó Russell, porque alimentar las ilusiones de Camille era aparentemente su trabajo paralelo. Carter se ha posicionado perfectamente para la próxima ola de expansión digital del mercado. Mientras tanto, yo estaba sentado con mis Levi's más limpios y una franela de Walmart, viendo este espectáculo, cuando Camille me lanzó esa mirada y dijo, ¿y Damien, qué hay de nuevo contigo? ¿Sigues trabajando en ese taller? Me mantuve tranquilo, sí, sigo arreglando cosas cuando se rompen, dije,
Alguien tiene que saber cómo funcionan realmente las cosas. Por supuesto, que práctico. La manera en que dijo práctico, pensarías que tenía cáncer. Carter, ¿por qué no le cuentas a Damien sobre tu promoción? Tal vez pueda aprender algo sobre ampliar sus horizontes. Más tarde, mientras los adultos discutían de política en la sala, Carter me acorraló en la cocina. Mira, Damien, entiendo que estés haciendo lo tuyo, pero ¿has considerado oportunidades reales? Probablemente podría conseguirte una entrevista en mi empresa, nivel inicial obviamente, pero aprendería sobre negocios de verdad. ¿Qué te hace pensar que quiero trabajar para tu empresa? Bueno, quiero decir, mira dónde estás, casi con 30, todavía alquilando, trabajando para alguien más, ¿no quieres más? Dejé mi bebida y realmente estudié a este chico, tenía mi misma edad pero de alguna forma nunca había aprendido que hablarle con desprecio a la gente era una estrategia de vida terrible. Carter, haces presentaciones en PowerPoint para vivir, yo reconstruyo motores, cuando tu auto se descompone llamas a la grúa y rezas para que alguien como yo aparezca a arreglarlo, pero claro, hablemos de quien tiene las verdaderas habilidades. Hay más en el éxito que grasa bajo las uñas, y hay más en la inteligencia que usar palabras de $10 para describir ideas de 5 centavos. Se alejó con cara dolida y yo volví a mi Coca-Cola. A través de la ventana de la cocina podía ver a mis padres ayudando al abuelo a recoger los platos, mientras Russell y Camille estaban sentados en la sala discutiendo si la casa necesitaría renovaciones antes de poder venderse por el máximo beneficio. Ya estaban dividiendo la vida del abuelo y el hombre todavía estaba comiendo su maldita cena. Hasta que pasó hace 3 años, el abuelo Chester comenzó a tener lo que los doctores educadamente llamaban problemas de memoria, olvidar dónde había puesto sus gafas, hacer la misma pregunta 2 veces, confundirse sobre qué día era. El tío Russell y la tía Camille inmediatamente trataron estos pequeños despistes como si lo hubieran diagnosticado con Alzheimer. De repente estaban súper preocupados por su declive cognitivo. Y la capacidad de tomar decisiones. Papá realmente necesita empezar a planear su futuro, anunció Russell en la cena de Pascua, hablando del abuelo como si no estuviera sentado justo allí. Las residencias asistidas ahora son como hoteles de lujo, traducción, vamos a almacenar al viejo. Camille se unió de inmediato con su típica sutileza de mazo, papá, estás solo en esa casa grande, ¿no sería agradable tener gente de tu edad alrededor? Yo no iba a tolerar esa tontería, empecé a visitarlo 2 veces por semana después del trabajo, los martes y viernes religiosamente, además de la mayoría de los fines de semana. Le llevaba cena de Kowalski's Polish Kitchen, su lugar favorito, que hacía pierogi como los de su mamá. Lo ayudaba a organizar las 17 medicinas diferentes que seguían multiplicándose, arreglaba lo que estuviera roto, desde grifos que goteaban hasta ventanas que no cerraban. Ahora, algunos podrían malinterpretarme, juro que no hacía nada de eso por dinero, yo de verdad amo al viejo, me enseñó todo desde que era niño y ahora era mi turno de ser su columna vertebral. Y más que lo práctico, simplemente pasábamos el rato, sentados en su sala, viendo los partidos de los Cubs y discutiendo sobre si los jugadores de hoy eran más blandos que los de la vieja escuela. Me contaba historias que nunca había escuchado sobre construir su negocio desde cero, sobre mi abuela que murió cuando yo era demasiado joven para recordarla, sobre mi papá de niño y lo orgulloso que estaba de que su hijo menor eligiera principios en lugar de ganancias. Estas conversaciones generalmente ocurrían mientras yo arreglaba algo en su casa, reemplazando trituradores de basura, limpiando canaletas, retocando pintura donde las paredes estaban golpeadas, trabajo que necesitaba hacerse pero que nadie más quería hacer. Las visitas familiares se volvieron menos frecuentes a medida que el abuelo necesitaba ayuda real en lugar de preocupación teatral. Russell aparecía tal vez una vez al mes, pasaba 10 minutos preguntando por cuestiones de salud y luego 40 minutos discutiendo planificación patrimonial y optimización de activos. Siempre tenía alguna nueva emergencia financiera que requería atención inmediata, que el BMW necesitaba trabajo en la transmisión que el seguro no cubría, que los préstamos estudiantiles de Carter eran más grandes de lo esperado y estaban afectando el crédito de Russell como cofirmante, que la firma de consultoría estaba pasando por una reestructuración y Russell necesitaba una red de seguridad mientras exploraba otras oportunidades, es decir, dame dinero para seguir fingiendo que soy exitoso. Las visitas de Camille seguían el mismo guión, una breve preocupación por la salud del abuelo y luego largas discusiones sobre lo caro que se estaba volviendo el mantenimiento de la casa y lo mucho más simple que sería la vida en un centro de cuidados. Carter visitó exactamente 6 veces durante esos 3 años, cada visita duró menos de 40 minutos y usualmente involucraba llamadas urgentes. Una vez llegué y encontré que Carter había montado una oficina móvil completa en el comedor del abuelo,
portátil, impresora inalámbrica, blocs de notas cubiertos de gráficos. Había estado allí 2 horas y dijo quizá 10 palabras al hombre dueño de la casa. Trabajando en algo importante, presentación para un cliente el lunes, un gran acuerdo en juego. ¿No podías hacer esto en tu lugar? Mamá tiene club de lectura, demasiado ruido. Así que la casa del abuelo era para espacio de oficina tranquilo. Después de que Carlos se fue, el abuelo y yo nos sentamos en su porche trasero bebiendo, mirando al perro del vecino destruir su jardín de flores. Ese chico pasó 3 horas aquí y nunca levantó la vista de su computadora. Tal vez esté cambiando el mundo, tal vez, o tal vez solo sea un imbécil que piensa que estar ocupado es lo mismo que ser importante. Para el 2023, la salud del abuelo se estaba deteriorando rápidamente, no su mente, esa se mantuvo afilada como un cuchillo hasta el final, pero su cuerpo estaba cediendo, moviéndose más lento, cansándose más fácilmente, necesitando ayuda con cosas que siempre había manejado solo. La respuesta de la familia fue predecible, más presión para simplificar su situación de vida, más sugerencias sobre cuidado profesional, más discusiones sobre qué es lo mejor para papá que de alguna manera nunca incluían preguntar a papá lo que realmente quería. Empecé a pasar todos los martes y viernes después del trabajo, además de la mayoría de los sábados. Revisábamos su correo juntos, ya que los estafadores atacan a los ancianos como tiburones que huelen sangre, ayudaba con las compras, el trabajo del jardín, cualquier carga pesada que necesitara hacerse. Durante estas visitas empecé a notar cosas que me molestaban, artículos caros desaparecían de la casa del abuelo y misteriosamente aparecían en fotos de redes sociales de Russell o Camille. Ese reloj antiguo que siempre había estado en su pasillo desapareció por 2 semanas y luego apareció en el fondo de una publicación de Instagram de Camille sobre entretener en casa. Cuando lo mencioné, el abuelo solo sonrió, oh, sé exactamente a dónde va todo, he estado llevando la cuenta más tiempo de lo que piensas. ¿No estás enojado, chico? He estado observando los verdaderos colores de esta familia por años, se necesita más que cubiertos faltantes para sorprenderme ahora. Un viernes por la noche llegué y lo encontré sentado en su mesa de cocina con carpetas esparcidas como si estuviera dirigiendo una reunión de junta. Cada carpeta tenía el nombre de un miembro de la familia. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Proyecto, he estado documentando el comportamiento de todos durante 3 años, visitas, llamadas, solicitudes de dinero, ayuda real brindada versus expectativas de herencia expresadas. Abrió primero la carpeta de Russell. Russell me debe $47,000 en 3 años, reparaciones de autos, impuestos de propiedad, gastos de Carter, siempre prometiendo pagar cuando llegue su próximo gran negocio. Gracioso, ese trato nunca sucede. La carpeta de Camille era más gruesa, notas sobre sus constantes sugerencias de reducir, vender o reubicarse, fotos de objetos desaparecidos, copias de extractos de tarjeta de crédito mostrando cargos a sus cuentas por todo. La carpeta de Carter era la más delgada, el chico ha estado aquí 7 veces en 2 años, la visita promedio 23 minutos, pasó la mayor parte de ese tiempo en su teléfono o portátil. Espera, ¿por qué estás documentando todo esto? Porque quiero ser justo. Sacó una carpeta más con mi nombre. Has estado aquí 247 veces desde que tu padre se lastimó hace 3 años, nunca me pediste nada, simplemente apareciste e hiciste lo que había que hacer. Eso es solo ser familia. No, chico, eso es ser un hombre, gran diferencia. Cerró todas las carpetas y me miró. Voy a pedirte que hagas algo cuando llegue el momento y sabrás cuándo es. Necesito que confíes en mí completamente, incluso si lo que pasa no tiene sentido al principio. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. Bien. Pausa rápida, amigos, YouTube acaba de soltar esta nueva función de hype, si están enganchados a esta historia, rompan ese botón de hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene viniendo historias aún más locas. Muchas gracias por su apoyo. Bien, volvamos al drama. 2 meses después, al abuelo Chester le diagnosticaron cáncer de páncreas, etapa 4, agresivo, básicamente una sentencia de muerte con cronograma. Los últimos 6 meses del abuelo Chester, cuanto más cerca estaba de irse, más revelaba a la familia su verdadero yo. Russell se obsesionó con preservar el legado de papá, lo que significaba asegurarse de que los activos del negocio estuvieran debidamente administrados durante este periodo de transición. Empezó a aparecer con documentos legales, poderes notariales que le permitirían a Russell tomar decisiones financieras en caso de que papá se volviera incapaz de manejar sus asuntos. Solo una precaución, explicaba Russell, queremos que todo se maneje profesionalmente si su condición empeora. El abuelo examinaba esos documentos con la misma expresión que ponía cuando llamaban los telemercaderes. Lo pensaré, decía,
y luego archivaba los papeles en algún lugar para que desaparecieran para siempre. Camille tomó un ángulo diferente, empezó a traer agentes inmobiliarios para evaluar informalmente el valor de la casa, asesores financieros para discutir la optimización de la cartera y especialistas en cuidado de ancianos para evaluar las necesidades cambiantes del abuelo. Papá, solo queremos que tengas opciones, decía mientras algún trajeado caminaba por su sala. Tengo opciones, hija, quedarme en mi casa hasta que muera o quedarme en mi casa hasta que muera. Pero seguían presionando, cada visita se convirtió en un discurso de ventas para algún nuevo plan que simplificaría su vida y reduciría su carga. Mientras tanto, yo aparecía después de 10 horas de arreglar autos de otras personas, llevando cena y ayudando al abuelo a navegar la burocracia médica. Nos sentábamos en su garaje, él en su vieja silla, mientras yo trabajaba en cualquier auto que estuviera ocupando su elevador, y él compartía observaciones sobre la familia que se volvían más agudas. Russell pidió dinero de nuevo el mes pasado, mencionó mientras yo cambiaba el aceite de su Tecoume, alguna cosa de minería de criptomonedas que está garantizada para triplicar su inversión. El chico no entiende que cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, alguien está a punto de ser estafado. Durante una visita, Camille apareció con Carter, pasaron una hora caminando por la casa, Camille tomando fotos y Carter midiendo habitaciones para propósitos de planificación de espacio. Durante sus últimos meses, el abuelo empezó a pedirme ayuda con papeleo y organización. Pasábamos horas revisando archivos, ordenando documentos. También estaba creando nueva documentación, registros detallados de cada interacción familiar, fotos de sus posesiones con fechas y descripciones, grabaciones de video de conversaciones con Russell y Camille sobre vender la casa y optimizar su patrimonio para eficiencia fiscal. 3 semanas antes de morir, el abuelo me pidió que lo ayudara con algo en su sótano. Detrás del calentador de agua había una caja fuerte construida en la cimentación de concreto. La abrió y sacó más carpetas de las que había visto en la mayoría de oficinas, documentos legales, registros financieros, lo que parecía un inventario completo de todo lo que poseía. He estado manteniendo registros detallados, dijo con naturalidad. Me entregó un sobresellado con mi nombre. Esto es para ti, chico, ábrelo después de que me haya ido. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña llave. Damien, si estás leyendo esto, sabe que he estado planeando algo que va a molestar a muchos imbéciles. La llave abre la caja de seguridad 847 en First National en el centro. Dentro encontrarás copias de todo lo que importa. He estado probando a esta familia durante años. Chico, pasaste cada prueba sin saber que las estabas tomando. Confía en Morrison y recuerda lo que te enseñé sobre las herramientas, solo son tan buenas como las manos que las sostienen. Y por cierto, aquí está un poco demasiado oscuro. El abuelo Chester, incluso muerto, logró hacerme sonreír. El abuelo Chester murió un martes por la mañana en abril. Me había tomado el día libre porque había tenido una semana difícil y mi instinto me decía que no lo dejara solo. Pasamos la mañana organizando sus medicamentos y luego vimos The Price is Right discutiendo sobre si los concursantes se estaban volviendo más tontos. Se quedó dormido en su sillón alrededor del mediodía, cuando lo revisé una hora después, se había ido, tan pacífico como se podía pedir, simplemente decidió que estaba cansado y marcó su salida. La familia apareció en menos de una hora como un equipo SWAT, Russell y Camille revoloteando, haciendo llamadas, manejando arreglos como si la muerte del abuelo fuera un trato comercial que requería gestión inmediata. Nos encargaremos de todo, anunció Camille con toda la calidez de una auditora fiscal. No necesitas preocuparte por los detalles. Se adueñaron de su casa como si fuera el día de Russell. Inmediatamente empezó a asegurar documentos importantes y a garantizar que nada se perdiera. Camille llamó a funerarias y floristas, planeando un servicio que honrara adecuadamente la posición de papá en la comunidad. Carter pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono, aparentemente manejando alguna crisis de negocios que no podía esperar. Lo siento chicos, el momento es terrible, pero estamos cerrando un trato importante, el abuelo lo entendería, era un hombre de negocios. El funeral fue exactamente lo que esperarías. Russell pronunció un elogio sobre el legado empresarial de Chester Kowalski en lugar de hablar del ser humano real que estábamos enterrando. Camille organizó todo como si fuera una boda, asegurándose de que todos supieran cuánto esfuerzo estaba poniendo en honrar la memoria de papá. Después del servicio, mientras todos hacían contacto sobre sándwiches servidos, escuché a Russell hablando con Camille sobre moverse rápido en asuntos de herencia y asegurar activos comerciales antes de que las condiciones del mercado cambiaran. Pasaron 2 semanas, volví al trabajo, traté de procesar el duelo, nadie llamó. El jueves por la noche estaba cenando cuando mi teléfono vibró, un mensaje de Carter.
Reunión familiar mañana en la oficina de Morrison, 2 de la tarde, mamá dice. Mantén esto solo entre la familia inmediata. 30 segundos después, perdón, chat de grupo equivocado, ignoren eso. Confirmación de que mi propia familia estaba planeando excluirme de la reunión del patrimonio del abuelo, un mensaje accidental que revelaba exactamente cuánto respetaban al hombre que había sido más una figura paterna que nadie más. Estas personas habían pasado toda mi vida tratando a mis padres como parientes vergonzosos, actuando como si el trabajo honesto estuviera por debajo de su sofisticación prestada, fingiendo que su estilo de vida apalancado los hacía mejores que nosotros. Llamé a Bruno y le dije que necesitaba el viernes libre, emergencia personal. Él solo dijo maneja tus asuntos, chico, porque es buena gente. Esa noche abrí el sobre del abuelo, el día de mañana se sentía como un día para el que necesitaba preparación. El viernes por la mañana me puse la ropa menos horrible que tenía y conduje al centro. Si el abuelo Chester quería que yo estuviera allí, iba a estar. La sala de espera de Morrison parecía un casting central de idiotas privilegiados de Chicago, Russell en su traje azul marino revisando su Rolex cada 30 segundos, Camila aferrando su bolso Hermès falso, Carter tecleando furiosamente sobre urgentes emergencias de sinergia. Cuando crucé esas puertas de vidrio, podías haber escuchado caer un alfiler. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Russell se levantó de un salto. Lo mismo, despidiéndome del abuelo Chester. Damien, cariño, dijo Camille con su tono habitual, esto es realmente solo para personas involucradas en los asuntos comerciales de Chester, asuntos técnicos que no interesarían a alguien en tu situación. Antes de que pudiera decirle dónde podía meterse sus asuntos técnicos, Morrison apareció, un distinguido hombre de cabello plateado con décadas de experiencia resolviendo guerras familiares. Damien Kowalski, Chester hablaba de ti constantemente. La cara de Russell pasó por unos 6 colores diferentes. Ha habido un malentendido, Damien no debía ser incluido en esto. El nieto de Chester, el que lo visitaba 3 veces por semana, Chester fue extremadamente minucioso en sus comunicaciones, extremadamente minucioso. Tomé asiento cerca de la puerta mientras todos los demás se apiñaban en el otro extremo como si la pobreza fuera contagiosa. Morrison abrió carpetas gruesas como diccionarios. Antes de comenzar, Chester fue muy específico sobre sus intenciones. También estaba al tanto de que se habían retirado artículos de su residencia sin autorización. Silencio absoluto. Chester instaló seguridad integral en toda su propiedad hace 8 meses, documentó cada interacción familiar, cada préstamo, cada transacción cuestionable. Morrison hojeó sus notas, incluyendo los $31,000 que ha pedido prestados, señor Kowalski, para varias oportunidades de inversión que nunca resultaron en reembolso. Russell se puso pálido. Esos eran préstamos familiares. Chester entendía exactamente para qué era el dinero, también entendía que las promesas de reembolso eran inútiles sin intención de cumplirlas. Morrison se volvió hacia Camille. Señora Richmond, Chester documentó $12,000 en cargos no autorizados a sus cuentas, salones, compras, vacaciones. Cuando se le preguntó, afirmó que eran gastos de gestión doméstica. La boca de Camille se abría y cerraba como un pez ahogándose en el aire. Estaba ayudando a manejar sus asuntos. ¿Alguien necesitaba cargar manicuras de $200 a su American Express? Chester encontró esas necesidades domésticas bastante fascinantes. Carter levantó la vista de su iPad. ¿Y yo? Morrison sonrió como un tiburón. No has pedido dinero, señor Richmond, simplemente has ignorado a tu abuelo mientras fotografiaba su casa para publicaciones en redes sociales sobre el legado familiar. Chester llevaba registros de visitantes, 9 visitas en 3 años, con un promedio de 31 minutos, la mayoría dedicados a llamadas de negocios. Morrison sacó el testamento real. En contraste, Damien visitó 247 veces, brindó transporte, asistencia en el hogar, compañía, nunca pidió dinero. Con ese contexto, los deseos finales de Chester Stanley Kowalski, a mi hijo Russell, que llamó 40 veces pidiendo dinero pero me visitó 11 veces en 3 años, que pidió prestados $31,000 para inversiones que cualquier persona racional reconocería como estafas, le dejo $1 y la sugerencia de que aprenda la diferencia entre ganar y esperar. El rostro de Russell se volvió gris. A mi hija Camille, que cargó $12,000 en gastos personales mientras afirmaba ser gestión de cuidado, que trajo agentes inmobiliarios sin permiso, le dejo $1 y la recomendación de que descubra la dignidad de ganarse la vida por su cuenta. Camille empezó a hiperventilar como si alguien la estuviera estrangulando. A mi nieto Carter, que pasó más tiempo en mi casa haciendo negocios que hablando conmigo, le dejo $1 y el consejo de que las redes de contactos no significan nada sin carácter.
Carter dejó caer su iPad, el aparato golpeó la mesa de conferencias como un disparo. Morrison se aclaró la garganta, a mi nieto Damien, que apareció 247 veces sin que se lo pidieran, que nunca solicitó dinero ni favores, que demostró los valores que pasé mi vida intentando inculcar, le dejo la totalidad de mi patrimonio. La sala quedó en silencio absoluto. Esto incluye mi residencia, la propiedad comercial que alberga Kowalski Plumbing and Heating, todos los activos y cuentas del negocio, cuentas financieras personales, mi colección de automóviles clásicos y cada herramienta en mi garaje. Valor total estimado, aproximadamente 3.7 millones de dólares. La sala explotó como si alguien hubiera detonado una bomba en una guardería. Russell gritó sobre influencia indebida, Camille se derrumbó en sollozos dignos de un Oscar, Carter frenéticamente empezó a llamar abogados en su pantalla agrietada. Morrison esperó a que la histeria se calmara. También está el asunto de $73,000 en artículos retirados sin autorización. Chester mantuvo inventario completo con evidencia fotográfica. Todos los artículos deben devolverse en 30 días o presentaremos cargos criminales y remitiremos el asunto al fiscal del estado. Me miró directamente. Chester quería que le entregara un mensaje personal. El chico sabe la diferencia entre una llave inglesa y un arma, confío en que sepa usar ambas apropiadamente cuando llegue el momento. Russell finalmente encontró su voz, esto es obra tuya, manipulaste a un anciano enfermo, pedazo de basura. No respondí, solo sonreí. Estaba pensando en todos esos martes y viernes por la tarde arreglando su triturador de basura, llevándolo a quimioterapia, simplemente estando allí, porque eso es lo que haces por la familia. No, tío Russell, el abuelo Chester sabía exactamente lo que estaba haciendo, siempre lo supo. Por primera vez en mi vida yo era el que salía por la puerta mientras los demás se quedaban sentados tratando de averiguar qué demonios acababa de pasar. Los siguientes 3 meses fueron puro caos y disfruté cada segundo. Russell contrató a un abogado carroñero llamado Sullivan, que echó un vistazo a la documentación del abuelo y básicamente le dijo que empezara a practicar ¿quiere papas fritas con eso? El viejo había construido una fortaleza legal que habría impresionado al FBI. Las grabaciones de seguridad eran devastadoras, horas de video mostrando a Russell cargando herramientas robadas en su Lexus, a Camille envolviendo joyas mientras el abuelo dormía en su silla, a Carter guardándose monedas de colección durante sus breves visitas. Camille intentó hacerse la víctima en Facebook, publicando sobre traición familiar y honrar al difunto, pero se volvió en su contra cuando personas que realmente conocían al abuelo comenzaron a comentar sobre cómo había sido abandonado por sus propios hijos. La startup de Carter se desplomó 3 semanas después de la lectura del testamento. Resulta que los inversionistas esperaban dinero familiar que ya no iba a llegar. Sin la inyección de efectivo del abuelo, su plataforma revolucionaria se reveló básicamente como conectar sitios web con otros sitios web por tarifas que nadie quería pagar. Morrison presentó mociones preliminares que incluían testimonios en video del abuelo, grabados con múltiples testigos abogados, 3 horas de un anciano completamente competente explicando por qué estaba dejando fuera a su familia de su legado. Russell piensa que deuda equivale a inversión, Camille piensa que gastar el dinero de otros la hace sofisticada, Carter piensa que hablar del éxito es lo mismo que lograrlo, Damien aparece y no pide nada, la elección me parece obvia. Devolvieron los artículos robados dentro de un mes mediante empresas de mudanza, sin disculpas, solo el mínimo legal para evitar un procesamiento criminal. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente buenas, la herencia no fue solo dinero, fue libertad para arreglar todo lo que se había roto. Primera prioridad, mis padres pagaron 30 años de deudas acumuladas, tarjetas de crédito maximizadas cuando papá se lastimó, facturas médicas que nunca dejaron de llegar, préstamos de camioneta e hipoteca. Luego les compré una sólida casa tipo rancho en un vecindario tranquilo donde realmente pudieran relajarse, 3 dormitorios, garaje para 2 autos para el pasatiempo de carpintería de papá, un buen patio para el jardín de mamá que nunca había tenido espacio para cultivar. Ver la cara de papá cuando le entregué la escritura valió cada cena familiar incómoda que había soportado. ¿Cuánto te debemos por esto? Nada, papá, está pagado, es tuya, libre y clara. Mamá comenzó a llorar allí mismo en la oficina de bienes raíces. Lágrimas de felicidad por una vez. Mantuve Kowalski Plumbing funcionando con cambios que el abuelo habría aprobado, ascendí a yo y a Danny a socios plenos, les di aumentos y reparto de utilidades. Resulta que cuando pagas bien a la gente y la tratas con respeto, trabajan con todo para que el negocio tenga éxito. Creé el fondo de becas conmemorativas Chester Kowalski para chicos de clase trabajadora que aprenden oficios, $25,000 anuales, ayudando a los jóvenes a desarrollar habilidades reales en lugar de ahogarse en deudas estudiantiles por títulos en estudios de comunicación estratégica.
Hasta ahora ayudamos a 19 chicos a obtener certificaciones que pagan más de lo que la startup de Carter pagó jamás. Me compré una casa con un garaje adecuado de 3 bahías para restauración de autos clásicos, nada ostentoso, solo cómodo y funcional. 6 meses después, un sábado por la tarde, estaba instalando pastillas de freno cuando escuché un Hyundai Elantra detenerse afuera. A través de la ventana vi a Camille bajarse, parecía que había envejecido 20 años, la escalade obviamente desaparecida, ropa de tarjet, bolso de gasolinera. Seguí trabajando, fingiendo que no la veía caminar hacia mi entrada como si fuera camino a su ejecución. «Damien, ¿podemos hablar?» Levanté la vista, me limpié las manos en un trapo de taller, probablemente más limpio que su situación financiera actual. «¿Qué pasa, tía?» «La familia está pasando por algunas dificultades, Russell perdió su puesto, Carter está luchando por encontrar trabajo, pensamos que tal vez podríamos llegar a algún tipo de arreglo». Estaba catalogando mi equipo profesional, herramientas organizadas, autos clásicos en varias etapas de restauración, calculando valores, preguntándose cuánto podría sacarme con culpa. ¿Arreglo familiar? Ahora obviamente estás en posición de ayudar, la familia debería apoyar a la familia en tiempos difíciles. Dejé la llave inglesa y le presté toda mi atención, la misma mujer que pasó décadas tratando a mis padres como parientes vergonzosos, que crió a un hijo para que pensara que gente como yo estaba por debajo de él. Interesante, ¿dónde estaba el apoyo familiar cuando papá se lastimó? ¿Cuándo mamá trabajaba 3 empleos para evitar el desalojo? Eso era diferente, no nos dimos cuenta de lo mal que estaban. ¿Quieres decir que no quería saber? Lágrimas reales esta vez, no las lágrimas de cocodrilo que usaba para manipular al abuelo. Russell está perdiendo la casa, vivimos con tarjetas de crédito, no tenemos a dónde más acudir. Consigan trabajo. No es tan simple a nuestra edad, ya no tenemos las conexiones adecuadas. Me reí y no fue un sonido agradable. Camille, tienes 44, no 84. La mayoría de la gente trabaja desde abajo en lugar de esperar empezar en la cima. No sabemos cómo hacer eso, nunca hemos tenido que luchar como tú y tus padres. ¿Y de quién es la culpa? Se irguió, un destello de la vieja Camille arrogante, ¿vas a ver sufrir a tu familia? Mi familia está muy bien, están dentro de esa casa que les compré, planeando el crucero a Alaska al que los enviaré el mes que viene. Están cómodos por primera vez en su vida porque cuido a la gente que cuidó de mí. Nosotros también somos familia. Caminé hacia mi caja de herramientas, saqué la llave de tubo original del abuelo Chester, la primera herramienta que compró cuando empezó su negocio. No, Camille, ustedes son solo mi ADN, hay una diferencia. Vamos, Damien, piénsalo, ¿qué querría Chester? Él creía en el perdón, en segundas oportunidades, en ayudar a la gente. Chester pasó 3 años documentando exactamente cómo lo trataste cuando pensaste que estaba demasiado enfermo para defenderse. Fallaste. Hice un gesto alrededor de mi garaje, él quería que el trabajo de su vida fuera para alguien que construyera algo, no para alguien que lo desperdiciara manteniendo apariencias. Por favor, te lo ruego, Russell está hablando de bancarrota, Carter está atrasado en sus préstamos. No es mi problema. Pasaste 30 años tratando a mis padres y a mí como basura, actuando como si estuviéramos por debajo de ti, fingiendo que tu estilo de vida prestado te hacía mejor que la gente. Podemos cambiar, podemos hacerlo mejor. Tal vez puedan, pero se lo demostrarán a otra persona, porque ya terminé con esta versión de amor familiar que solo aparece cuando alguien necesita algo. Caminé hacia la puerta del garaje, presioné el botón, señal universal de que esta conversación había terminado, era hora de que te fueras. Camille, no vuelvas a menos que vengas a disculparte con mis padres por 30 años de falta de respeto. Se quedó allí, pasando por cada táctica de manipulación que había aprendido, luego volvió arrastrándose a su auto destartalado y se fue, dejando atrás 30 años de privilegios que finalmente se habían quedado sin el dinero de otros. Regresé a la Ram Queens, terminé el trabajo de frenos, limpié mientras pensaba en la última lección del abuelo. A veces lo más amable que puedes hacer es dejar que la gente experimente las consecuencias naturales de sus decisiones. 3 horas después, mis padres salieron con bebidas frías y historias sobre su mañana en el vivero. Papá había comprado un banco de trabajo para su nuevo garaje, mamá planeaba camas elevadas para verduras que nunca había tenido espacio para cultivar. A través de la ventana de su cocina podía ver folletos de cruceros por Alaska esparcidos sobre la mesa del comedor, sus primeras verdaderas vacaciones en 25 años. El abuelo Chester siempre decía que la mejor venganza es vivir bien. Resulta que el viejo tenía razón en todo. 15 años de sacrificio terminaron con mis hijos diciéndole a un juez que su padrastro era su verdadero padre,
Su adopción borró legalmente su fondo fiduciario de $2 millones y dejé que el dinero revirtiera a mí mientras ellos celebraban su traición. Hola Reddit, yo, hombre de 48 años, pasé 15 años criando a mis 2 hijos solo, haciendo todo lo posible para darles un futuro. Y un día, ellos se presentaron en la corte y eligieron a otro hombre sobre mí. Lo que no sabían es que esa decisión desencadenó una cadena de eventos que ninguno de nosotros podría haber previsto. Digamos que no terminó como ellos pensaban. No crías hijos durante 15 años tú solo esperando que te escupan en la cara, pero eso fue exactamente lo que pasó. Harry tenía 17, Theo 16. Yo era el que se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba sus almuerzos, soportaba esos conciertos escolares aburridos y trabajaba en 2 empleos para que no les faltara su madre. Ella se fue temprano y volvió después con su mejora, un payaso llamado Pete que caminaba como si hubiera inventado la paternidad. ¿Y dónde terminamos después de todos esos años? En el tribunal de familia. Nunca olvidaré estar sentado allí en esos bancos duros, mis hijos frente a mí con esas sonrisas tontas de adolescentes que creen haber engañado a todos. A su lado estaba mi exesposa, toda altiva como si hubiera ganado la lotería. Pete tenía su brazo colgado sobre el respaldo del banco como si fuera el dueño del lugar. El juez ni siquiera había entrado aún y pude verla inclinándose hacia Harry y Theo, susurrando como un entrenador dibujando una jugada de último minuto. Sus labios se movían rápido y Harry asentía. Theo se reía por lo bajo, como si todo fuera una broma. Ese fue el primer golpe en el estómago. Ni siquiera estaban nerviosos, era como si hubieran ensayado traicionarme. Finalmente el juez entró y preguntó lo básico: Harry, Theo, ¿están seguros de esta adopción? ¿Entienden lo que significa? Harry se enderezó como si estuviera dando un discurso. Sí, su señoría, Pete es el verdadero padre en nuestras vidas, él nos ha mostrado lo que realmente significa ser un papá. Juro que mis oídos zumbaban, verdadero padre. Quería ponerme de pie y gritar: ¿quién se quedó despierto contigo cuando tenías fiebre? ¿Quién tomó turnos dobles para que nunca te faltaran regalos de Navidad? Pero no lo hice, me quedé allí, con la mandíbula apretada, porque no iba a darles la satisfacción de verme romperme. Luego fue el turno de Theo, y este chico, hombre, sacó algo de su bolsillo y lo reconocí al instante, una foto, una de las antiguas que guardaba en la sala, los 3 en el parque cuando él tenía como 8 años. Pensé que había desaparecido hacía meses. La sostuvo, la rasgó limpiamente por la mitad y la dejó caer justo sobre mi regazo sin decir una palabra. Luego caminó hasta el otro lado de la sala y se puso junto a Pete como si nada. No puedo explicar el tipo de silencio que cae dentro de tu pecho cuando tu propio hijo hace algo así. No es fuerte, ni siquiera duele al principio, solo está vacío. El juez golpeó el mazo: adopción aprobada, eso fue todo. 15 años de mi vida borrados en menos de 2 minutos. Mis hijos corrieron hacia Pete como si fuera un héroe, él los envolvió en sus brazos sonriéndome por encima de sus hombros como si hubiera ganado un campeonato. Mi exesposa se inclinó hacia él, con los ojos brillando de victoria. Me fui sin decir una palabra. Salir de ese tribunal se sintió como salir de un funeral, excepto que el ataúd era mi propio maldito esfuerzo. Cuando llegué a casa el lugar se sentía demasiado silencioso. Me senté a la mesa y abrí mi portátil. Durante años había guardado una cuenta separada, cada turno doble, cada trabajo de fin de semana, ahorraba lo que podía. El número brillaba frente a mí: $447,000. Ese era el fondo, la prueba de que no era tacaño, solo inteligente, dinero destinado a ayudarlos con la universidad, bodas, la vida. Ahora solo estaba allí burlándose de mí. Me dije a mí mismo que debería estar enojado, pero no lo estaba, no todavía. Estaba vacío, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y me hubiera dejado mirando 4 paredes que se sentían menos como un hogar y más como una jaula. Pero en medio de todo ese vacío lo sentí, un pequeño destello, no esperanza, no tristeza, algo más afilado, porque si pensaban que iba a rendirme y desaparecer, no tenían idea de con quién estaban tratando. Me quedé allí en el sofá durante horas esa noche. Mi teléfono vibró un par de veces con correos de trabajo, un mensaje de spam, pero nada de Harry o Theo, ni siquiera un lo siento, papá. Normal, debería haberlo esperado. Mi cabeza giraba con números, como siempre pasaba cuando no quería pensar en emociones. Así es como había sobrevivido siendo padre soltero todos esos años. Y entonces recordé algo: mi padre, su abuelo. Él no era rico, pero era de la vieja escuela, inteligente con el dinero. Antes de morir, estableció un fondo fiduciario para Harry y Theo. El objetivo era asegurarse de que tuvieran algo esperando cuando llegaran a la universidad.
Nunca lo toqué, ni un centavo, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Ese fondo era intocable, sagrado. Así que, acostado allí en ese vacío de la noche, empecé a pensar, ¿qué pasa con ese fondo ahora que ya no son legalmente mis hijos? No sabía la respuesta, pero una persona sí, William. Él era más que nuestro abogado, me había conocido desde que era niño, cuando aún tenía las rodillas raspadas y no odiaba la palabra familia. Había sido amigo de mi padre antes que mío. Si alguien podía decírmelo con franqueza, era él. Lo llamé a la mañana siguiente. Mi voz se quebró cuando le conté lo que había pasado en la corte. No sonó sorprendido. Hijo, lo siento, dijo. Te advertí que tu exesposa estaba maniobrando. Olvídala, respondí. Necesito saber sobre el fondo, el de papá, ¿qué pasa con él ahora? Hubo una pausa en la línea, demasiado larga. Mi estómago se retorció. William, no me lo ocultes. Finalmente suspiró, tu padre era más astuto de lo que pensabas. Tu padre estableció una cláusula de reversión. Él escribió que si Harry y Theo alguna vez dejaban de ser tus dependientes legales, el fideicomiso no se quedaría con ellos, volvería a ti como beneficiario remanente. Me quedé allí, el teléfono pegado a mi oído, sin respirar. Repítelo, dije. Ahora es tuyo, $2 millones, sin condiciones. Él no confiaba en que tu exesposa lo manejara. Asumió que si los chicos alguna vez se alejaban de ti, no lo merecían. Me recosté en la silla mirando la pared. 2 millones más los 447,000 que ya había ahorrado, $2,447,000 al alcance. Mi padre, incluso desde la tumba, había visto todo esto. Por primera vez desde la corte, sonreí. No fue una gran sonrisa, no fue alegría, solo una mueca pequeña y afilada. Ellos pensaban que habían mejorado, que el padrastro arruinado con menos autos y deudas de crédito era su boleto dorado. No tenían idea, acababan de firmar la renuncia a todo su futuro. Agradecí a William y prometí pasar por la oficina para el papeleo oficial más tarde esa semana. Después de colgar, saqué la caja fuerte del armario. Dentro había una carpeta con todas las contraseñas, todos los accesos a bancos, cada plan de emergencia que había hecho. Abrí mis cuentas y miré los números acumulándose. Todavía no parecía real. La rabia no había desaparecido. Necesitaba saber hasta qué punto llegaba esta traición. Así que volví al armario y encontré la vieja MacBook de Theo. La había usado en sus primeros años de secundaria antes de suplicarme por algo más nuevo. La guardé medio pensando en borrarla y usarla como respaldo. La abrí, inicié sesión y maldita sea si su cuenta de iCloud no seguía conectada. Los mensajes empezaron a aparecer, fotos, chats grupales, años de historial. Y lo que leí me hizo darme cuenta de hasta dónde había llegado mi exesposa para envenenarlos. A él solo le importa el dinero, no nosotros, por eso siempre está trabajando. Otros padres llevan a sus hijos de viaje, él solo nos hace quedarnos en casa porque es tacaño. Es vergonzoso cuando nos deja en ese coche destartalado, todos miran. Harry, no quiero que venga a mis partidos, solo me hará quedar como un perdedor. Theo, Kit sí sabe cómo tratarnos, mamá dice que eso es lo que significa ser un verdadero padre. Años de sacrificio convertidos y torcidos en fracasos que ellos veían como humillaciones. Y su madre, ella fue la arquitecta, repitiéndoles esa historia una y otra vez, pintándome como el villano y a Pete como el salvador. Cerré la computadora portátil y me quedé allí, con las manos agarrando el borde del escritorio. Durante años pensé que los estaba criando solo, resultó que había estado librando una guerra fantasma todo el tiempo. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes, ventaja. Ellos pensaban que me habían quitado el título de padre, lo que realmente hicieron fue entregarme una fortuna. Y si Pete ya estaba presumiendo autos y viajes que no podía pagar, entonces ese fondo fiduciario era el premio que estaba buscando. Él quería el dinero, mi ex quería el dinero, y mis hijos se habían vendido barato porque pensaban que la hierba era más verde. Pues adivinen qué, la hierba de ese lado es falsa, y yo estaba a punto de arrancarla de raíz. No tuve que esperar mucho para ver las primeras grietas. Una semana después de la audiencia de adopción, Harry me envió un mensaje con una foto de él y Theo en un restaurante de moda, sosteniendo filetes del tamaño de sus cabezas. El pie de foto decía, el verdadero papá nos lleva a comer, ¿verdad? Guardé la foto, también el recibo. Lo gracioso fue que lo que no sabían era que 2 noches después yo estaba en ese mismo lugar con un compañero de trabajo. En resumen, una cena de clientes se cambió a último minuto y terminamos allí.
A mitad de mi comida vi a Pete en una mesa cerca del bar, inflando el pecho como si fuera el dueño del sitio. Tenía a Harry y a Theo con él otra vez. Los chicos parecían orgullosos, como reyes desfilando. Pero cuando llegó la cuenta, vi al camarero pasar la tarjeta de Ted. Primera vez, rechazada. Segunda vez, rechazada. El camarero se inclinó y le susurró algo. Ted forzó una risa y sacó otra tarjeta, rechazada también. Su cara pasó de altiva a pálida muy rápido. Harry miró a Theo susurrando algo, pero Ted lo cubrió con una sonrisa falsa. Es la máquina, pasa todo el tiempo. Finalmente se escabulló hasta el cajero automático de enfrente, dejando a los chicos allí incómodos. Regresó 10 minutos después con efectivo, dejando una propina exagerada como si estuviera probando un punto. La escena fue patética. No les dije una palabra esa noche, solo lo guardé en mi carpeta mental titulada Ted Fraude. Unos días después recibí una llamada del contador amigo de William. Le había pedido que investigara discretamente las finanzas de Ted. El tipo ni siquiera intentó suavizarlo. El esposo de tu ex está acabado. Debe alrededor de $400,000 a prestamistas privados, el negocio está en bancarrota, está malabareando préstamos solo para mantener las luces encendidas. Honestamente, no sé cómo no está ya en cobranzas. Eso explicaba la fanfarronería. Los autos arrendados, las cenas lujosas, las salidas por las tonterías de los 18 años de los chicos, todo era humo y espejos. El hombre no era rico, se estaba ahogando, y si conocía a Ted, sabía que pronto empezaría a buscar botes salvavidas. No quería mostrar mis cartas demasiado pronto, así que dejé que todo siguiera su curso. Y claro, un par de días después recibí un video de WhatsApp de Harry. Él y Theo estaban parados junto a un Audi rojo, sonriendo como idiotas. Mira lo que papá nos va a dar por nuestros cumpleaños, uno para cada uno, finalmente alguien que no nos humilla. Se veían tan engreídos que casi me reí. El coche ni siquiera era suyo, la placa aún tenía el logo del concesionario. Respondí con un simple emoji de pulgar arriba, nada más. Que se cosieran en su propia arrogancia. Lo que no sabían era que el informe del contador ya me había dicho la verdad. Ted no podía ni mantener su propio negocio a flote, mucho menos comprar 2 autos deportivos. Entonces la pregunta era, ¿de dónde pensaba sacar el dinero? Fue entonces cuando pensé en Hunter, el padre de mi ex. No hablaba con él desde hacía un año, no desde que mi ex había empezado a mantener a Harry y a Theo alejados de él. Aún así, todavía tenía su número. Lo llamé. Soy Sean. Hubo silencio y luego un suspiro cansado. Sabía que llamarías algún día. ¿Cómo están mis nietos? Ya no son mis hijos, respondí amargamente. Y le conté todo, la adopción, la corte, los chicos yéndose con Ted. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato, luego su voz regresó temblando de rabia. Ese bastardo, ¿sabes por qué ella me los alejó? ¿Por qué sabía que yo vería a través de él? ¿Sabes cuánto me debe? $60,000. Se los presté hace 2 años para salvar su negocio inútil. Me prometió que me devolvería el dinero. Nunca vi un centavo. Apreté el teléfono más fuerte. ¿60,000? Estás bromeando. Eso no es todo, dijo bajando el tono. Hace 5 años fingió un accidente laboral, fraude de seguros. Mi hija lo ayudó a falsificar documentos médicos. Todavía tengo copias de todo. Ella me pidió que las guardara en mi casa. Las conservo. Me quedé atónito. ¿Tienes pruebas? Tengo una caja llena de ellas, dijo, recibos, papeles, todo. Callé porque es mi hija, pero ahora me han quitado a mis nietos por este estafador. Se acabó el silencio. Esa caja era dinamita. Después de la llamada, me recosté en la silla y pensé en el tablero de ajedrez. Pete estaba apalancado hasta el cuello, mi ex se había atado a él, convenciendo a Harry y a Theo de que era un héroe mientras me pintaba a mí como el villano tacaño. Los chicos presumían de autos que no existían, mientras yo tenía pruebas de que estaba arruinado, pruebas de que debía dinero a la familia y pronto pruebas de que era un estafador. Ellos pensaron que me sacaban de sus vidas y de su futuro, lo que realmente hicieron fue meterse en una casa en ruinas y cerrar la puerta detrás de ellos. Y yo estaba afuera con los fósforos. Ese fue el momento en que decidí que esto no iba a ser un rencor silencioso. Había pasado 15 años siendo el tipo que se tragaba todo y simplemente seguía trabajando, ahorrando, probándome con acciones que nadie quería ver. Si pensaban que la adopción era mi final, estaban muy equivocados. No estaba terminando, estaba preparando un espectáculo. No un espectáculo en un salón alquilado donde desfilaran como realeza.
Eso habría sido demasiado fácil para ellos, demasiado impersonal. No, esto iba a suceder en la misma casa que ellos llamaban vergonzosa, en la misma sala donde Harry solía poner los ojos en blanco ante mis hojas de cálculo y Theo se quejaba de que nuestro sofá no era lo suficientemente moderno. Si iban a burlarse de mi vida, entonces mi vida sería el escenario donde se derrumbaran. Así que llamé a mi ex. Quiero organizar una cena, le dije secamente. Una fiesta de despedida por la adopción, una despedida adecuada. Tú, los chicos, Pete, algunos familiares cercanos, una noche para hacerlo oficial. Ella dudó, probablemente esperando que yo me quebrara. Vaya, dijo finalmente, por fin aceptas la realidad. Ya era hora. Solo haz que sea algo decente, Sean, no una de tus parrilladas baratas, algo respetable. Reprimí una risa. No te preocupes, será algo que nunca olvidarán. Esa noche me senté en mi escritorio haciendo 2 listas. La primera era para sus ojos, un puñado de primos, un par de vecinos, algunos amigos, nombres seguros. La segunda era la lista real, el antiguo socio comercial de Tyr al que debía dinero, un par de acreedores que rondaban y, por supuesto, Hunter. Sabía que ella editaría la lista oficial y pensaría que tenía el control, mientras yo enviaba en silencio las invitaciones que no conocía. Luego vino la preparación. Saqué el viejo proyector del armario y lo apunté a la pared de la sala. Perfecto, nítido, lo suficiente para que nadie pudiera decir que no había visto la verdad. Empecé a construir diapositivas como un loco, página tras página de mis horas extra registradas, mis pagos de matrícula, el saldo de mi cuenta de ahorros y la pieza de resistencia, un escaneo de la cláusula del fondo universitario, en negrita, resaltada, ineludible. Esto ya no era solo una cena, era una ejecución. Unos días después recibí un paquete en mi puerta, sin remitente. Dentro había fotos enmarcadas que no había visto en meses, yo con Harry y Theo en la playa, mañanas de Navidad, partidos de liga infantil. Encima había una nota en la letra desordenada de Harry: adelante, quédate con las obras, el futuro nos pertenece a nosotros, no a ti. Me quedé allí en mi cocina mirándolo. Pensé que la foto rota en la corte había sido lo más bajo, pero esto fue deliberado. Habían empaquetado mi paternidad y me la habían devuelto como si fuera basura no deseada. Llevé el montón a la chimenea, encendí un fósforo y alimenté cada foto a las llamas. Verlas convertirse en cenizas no dolió como esperaba, se sintió definitivo, como cerrar una puerta y asegurarla desde mi lado. Esa noche, en lugar de lamentarme en el sofá, fui al gimnasio. Allí la vi, cabello oscuro recogido, concentración intensa, esforzándose al máximo. Me sorprendió mirándola una vez, me hizo un pequeño gesto con la cabeza y volvió a su serie. Ni siquiera sabía su nombre todavía. Más tarde descubriría que era Elena. Pero por primera vez en años me di cuenta de que tal vez la vida existía más allá de las ruinas de la paternidad. Cuanto más se acercaba la cena, más obvio era que mi ex estaba nerviosa. Me envió un mensaje después de que le mandé la lista de invitados: tenemos que curar esto, algunos de estos nombres no son apropiados para un evento familiar. Traducción: había tachado a todas las personas que conocían la verdad sobre Pete. Perfecto. No discutí, solo le respondí ok. Dejé que pensara que estaba tirando de los hilos mientras yo construía la trampa bajo sus pies. Al final de esa semana la casa estaba lista, sala despejada, sillas prestadas de los vecinos, proyector probado una y otra vez, mi traje colgado en el armario, impecable y elegante, las diapositivas guardadas en varios lugares. No estaba nervioso, no dudaba. Por primera vez desde el tribunal me sentía en control. Ellos pensaban que me habían quitado el título de padre, lo que realmente hicieron fue preparar el escenario para su propio desenmascaramiento. Los fósforos estaban listos, solo faltaba encenderlos. Pero aparentemente Pete y mi exesposa tuvieron la misma idea. La única diferencia fue que ellos intentaron atacar primero. Todo comenzó con una llamada telefónica. Mi celular vibró y cuando vi el nombre casi me reí: Pete. Era la primera vez que me llamaba directamente. Cuando su nombre apareció en la pantalla, puse la llamada en altavoz y dejé mi viejo teléfono en el escritorio para grabar. Sabía que lo que saliera de su boca valdría la pena guardarlo. Hola Sean, dijo intentando sonar demasiado casual. Pensé que deberíamos hablar de hombre a hombre sobre lo que te pedí, ya sabes. Ahora que soy el padre de Harry y Theo, necesito acceso a sus cuentas educativas. Mi abogado dice que como tutor tengo derecho a administrar el fondo universitario que tu padre creó. Así que no hagamos esto complicado, dame la información y estaremos bien. Me recliné en la silla, sonriendo aunque él no pudiera verlo.
Eso es interesante, porque en realidad no conozco los detalles. Mi padre manejaba todo con William, el abogado de la familia. Tendrás que preguntarle a él. Silencio, luego un gruñido. Bien, dame su número. Se lo di, colgué y seguí con mi día. 2 horas más tarde William me llamó, riéndose tanto que apenas podía entenderlo. Hijo, el esposo de tu ex acaba de llamarme exigiendo acceso al fideicomiso. Cuando le expliqué la cláusula, que los chicos perdieron sus derechos después de la adopción, se volvió loco. Gritaba que era imposible, que ahora él era el padre legal. Sonaba como si fuera a romper algo. Bien, dije, déjalo. A la mañana siguiente me llamó mi exesposa. Sin saludo, sin fingir. Ladrón, gritó al teléfono. Robaste el dinero de nuestros hijos, ese fondo era para ellos. Ya no son mis hijos, respondí fríamente. Recuerda, tú te aseguraste de eso en la corte. ¿Sabes lo que quiero decir?, replicó furiosa. Ese dinero era para su educación. Eres un asco, la interrumpí, no, lo asqueroso es empujarlos a una adopción solo para poner tus manos en ese fondo. Y ahora estás enojada porque el plan salió mal. No me llames de nuevo a menos que sea a través de un abogado. Colgué antes de que pudiera responder. 2 días después me di cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Mi vecina, la señora Porter, me detuvo en la entrada. Es el tipo de persona que nota todo. Sean, me dijo, había gente tomando fotos de tu casa ayer, no eran repartidores, tenían portapapeles y escribían cosas, parecían oficiales. Le agradecí y lo dejé pasar, pero por dentro sabía que algo se venía. Esa misma tarde llegó el golpe en la puerta. Al abrir, había una trabajadora social y un oficial de policía en mi porche. Señor Álvarez, preguntó la trabajadora social, hemos recibido una denuncia de abuso infantil y negligencia financiera, ¿podemos pasar? Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció tranquilo. Por supuesto. Entraron, mirando alrededor como si buscaran trampas. La trabajadora social sacó un expediente. La denuncia alega que usted negó apoyo financiero básico a menores durante años, causando daño psicológico. Hay declaraciones firmadas de los chicos. Colocó el archivo sobre mi mesa y lo deslizó hacia mí. Lo abrí, la letra ordenada de Harry, los garabatos descuidados de Theo, una declaración jurada en la que decían que los había mantenido en condiciones inhumanas, que me había negado a comprarles ropa, que los privaba financieramente por crueldad. El oficial frunció el ceño. Estas son acusaciones serias, señor Álvarez. Si se prueban, hablamos de cargos criminales. Denme unos minutos, dije, subiendo las escaleras. Bajé con una caja que había guardado durante años, cada estado de cuenta bancaria, cada recibo de matrícula, cada factura médica, todo organizado. Los puse sobre la mesa. Aquí, dije. Matrícula de escuela privada pagada cada semestre, primas de seguro médico al día, comestibles, ropa, actividades extracurriculares, 15 años documentados. La trabajadora social revisó los archivos durante media hora. Su expresión pasó de sospecha a incredulidad. Esto demuestra claramente que usted proporcionó mucho más que apoyo básico. El oficial me miró. ¿Tiene alguna idea de por qué sus hijos firmarían declaraciones como estas? Sí, respondí con calma, porque sus padres los convencieron. Esto se trata de dinero, un fondo universitario al que no pueden acceder. Pete intentó exigir acceso. Y cuando eso falló, presentaron esto. Incluso tengo pruebas. Saqué mi teléfono, toqué una grabación y la voz de Pete llenó la sala. Mi abogado dice que como tutor tengo derecho a administrar el fideicomiso. Luego su frustración cuando le dije que no sabía la cantidad. Las cejas del oficial se levantaron de golpe. Eso es altamente irregular. La trabajadora social cerró el expediente. Necesitaremos investigar más, pero desde esta perspectiva parece que alguien está abusando del sistema para obtener ventaja financiera. Se fueron 2 horas después, pero no antes de que el oficial me diera una advertencia. Si esto avanza, probablemente intentarán solicitar una orden de restricción y congelar sus activos. Tenga sus documentos en orden. Esa noche me senté en mi oficina, el resplandor de la pantalla iluminando la habitación. No solo intentaban robarme, intentaban enterrarme, acusaciones falsas, trucos legales, todo, solo para arañar dinero que ya no era suyo. Bien, si ese era el juego que querían, yo lo llevaría más lejos. A la mañana siguiente hice 2 llamadas, una a la futura universidad de Harry, otra a la de Theo.
Buenos días, le dije a la oficina de ayuda financiera, necesito retirar formalmente mi declaración de apoyo financiero y mi garantía como cosignatario de los préstamos estudiantiles de mi hijo. La mujer al otro lado sonó sorprendida. ¿Hay algún problema, señor? Ya no son legalmente mis hijos, respondí con calma. Fueron adoptados por otro hombre, él es responsable ahora de sus finanzas educativas. Además, recientemente presentaron una denuncia acusándome de abuso y negligencia, eso debería quedar registrado. Hubo una larga pausa. Entendido, señor. Esto desencadenará una revisión inmediata de su matrícula. Sin respaldo financiero verificado, su tutor será responsable. Perfecto, dije. Envíenle la factura. Esa tarde me recosté en la silla mirando el reloj. Mi casa estaba impecable, mis documentos blindados y mi dedo en el gatillo. Ellos querían una guerra por dinero, estaban a punto de aprender lo que es perder todo lo que dabas por sentado. Los fósforos ya no solo estaban listos, la primera llama estaba encendida para cuando llegó la noche de la cena de despedida. Mi casa ni siquiera parecía mi casa, la sala despejada, filas de sillas plegables perfectamente alineadas, el proyector apuntando a la pared, el aire oliendo a comida de catering. Nada lujoso, pero suficiente para impresionar a quienes pensaban que yo solo sabía asar hamburguesas en una parrilla oxidada. Yo estaba de pie en mi traje nuevo, los gemelos brillando, sintiéndome más afilado que en años. Elena llegó a mi lado, vestida de manera sencilla pero elegante, y cuando tomó mi brazo supe que entraba a esa noche como un hombre al que ellos no reconocerían. Sonó el timbre. Uno por uno fueron entrando, mi exesposa, altiva como siempre en un vestido brillante, Pete ya sudando por el cuello de la camisa, y detrás de ellos Harry y Theo, incómodos, como si no estuvieran seguros de si esto era una trampa o no. Vaya, dijo mi ex mirando alrededor, realmente lo intentaste, te concedo eso. Sonreí. Siéntense donde quieran, empezaremos pronto. No eran los únicos. Hunter llegó estrechándome la mano firmemente, los ojos clavados en Pete como un depredador esperando el momento adecuado. Un par de acreedores de Pete se deslizaron silenciosamente, sus rostros tensos de anticipación. Incluso escuché a uno susurrar, no puedo esperar a verlo retorcerse. Perfecto. Primero se sirvió la comida solo para mantener la ilusión. Las conversaciones zumbaban en la sala, aunque la mayoría no dejaba de echarme miradas. Esperaban la razón por la que los había arrastrado a esa casa. Y justo a tiempo, mi exesposa levantó su copa. Un brindis por la familia, anunció sonriendo como si hubiera ganado. Por los nuevos comienzos y por Pete, que dio un paso adelante donde otros fallaron. La sala aplaudió educadamente. Harry sonrió con suficiencia, Theo asintió, Pete infló el pecho absorbiendo la falsa alabanza. Dejé que el aplauso muriera y luego me puse de pie. Gracias por eso, dije con calma, pero creo que es hora de aclarar algunas cosas. Ya que todos estamos aquí para celebrar, asegurémonos de saber exactamente qué estamos celebrando. La sala se silenció al instante. Tomé el control remoto del proyector y la primera diapositiva iluminó la pared, una hoja de cálculo con mis horas extra, línea tras línea, años de noches largas y turnos dobles. Durante 15 años, comencé, trabajé en 2 empleos, cada centavo que pude lo puse en criar a Harry y Theo, matrícula, atención médica, comida, ropa, todo documentado. Algunos de ustedes aquí me han llamado tacaño, algunos pensaron que no hacía lo suficiente. Así que pongamos los números sobre la mesa. La siguiente diapositiva mostraba mi cuenta de ahorros, el saldo de $447,000 que había construido a lo largo de los años. Un murmullo recorrió la sala. Y eso solo era yo. Lo que no sabían es que su abuelo también creó un fondo universitario, $2 millones, reservado para su futuro hasta la adopción. Clic, la siguiente diapositiva mostraba el decreto de adopción junto con la cláusula del fideicomiso, las palabras resaltadas, si los beneficiarios dejan de ser dependientes legales, los fondos revierten al padre biológico. Así que cuando Harry y Theo entraron a esa sala del tribunal y eligieron la adopción, hice una pausa, dejando que las palabras flotaran. No solo se alejaron de mí, se alejaron de esto. Murmullos llenaron la sala. Mi ex se levantó de golpe, con la cara roja. Robaste su dinero. Me giré hacia ella. No, tú me robaste a mis hijos, y el dinero legalmente regresó a mí cuando lo hiciste. Pete intentó intervenir, eso no es así. Ahora yo soy su tutor, ese fideicomiso, curioso que digas eso, lo interrumpí, porque te tengo grabado diciéndome que querías acceder a él. Aquí está el problema, Pete, no puedes administrar lo que ya no existe para ellos.
Pulsé reproducir y su voz llenó la sala. Mi abogado dice que como tutor tengo derecho a administrar el fideicomiso. Luego la frustración cuando le dije que no tenía nada. La sala quedó en silencio absoluto. Clic, la siguiente diapositiva apareció: deudas, $400,000 a prestamistas privados, un negocio en bancarrota desde hacía 6 meses. Esto, dije señalando los números, es el hombre por el que mis hijos me cambiaron. Pensaron que les compraba Audis, vacaciones, una vida mejor. Pero aquí está la realidad, se está ahogando en deudas. Esos autos. Hice clic otra vez, una imagen fija del video de WhatsApp de Harry y Theo, presumiendo junto al convertible rojo, placas de concesionario, no era suyo, nunca lo fue. El rostro de Theo palideció, Harry parecía querer derretirse en el suelo. Y entonces Hunter se levantó: también me debes $60,000, maldito mentiroso, gritó, golpeando una carpeta sobre la mesa. Prometiste devolvérmelo, en cambio me estafaste como a todos los demás. Pete balbuceaba intentando ponerse de pie, pero sus acreedores lo acorralaron en la mesa. Yo no había terminado. Pero la deuda no es lo peor, dije fríamente. Clic, la diapositiva final se iluminó, documentos de fraude de seguros con firmas incluidas. Hace 5 años Pete fingió un accidente laboral, mi exesposa lo ayudó a falsificar registros médicos. Hunter guardó las pruebas. Así que cuando oigan sobre las acusaciones de abuso que presentaron contra mí, entiendan quién las presentó, un estafador y su cómplice. Los jadeos se convirtieron en gritos, los teléfonos salieron, gente tomando fotos de la pantalla. El rostro de mi ex se desmoronó, lágrimas mezcladas con furia. Harry murmuró: no lo sabíamos, pero nadie escuchaba. La sala se volvió completamente contra ellos. Dejé el control remoto. Ustedes me liberaron de ser su padre en la corte. Esta noche los libero de mi billetera. Eso es todo lo que tengo que decir. Me giré, ofrecí mi brazo a Elena y juntos caminamos hacia la puerta. Detrás de mí estalló el caos, Hunter gritando, acreedores exigiendo respuestas, mi ex balbuceando sobre mentiras, Pete intentando abrirse paso pero siendo acorralado, y Harry y Theo. Ellos solo se quedaron congelados en medio de todo, viendo el imperio al que pensaban haberse unido colapsar a su alrededor. Afuera, la noche estaba fresca, tranquila, casi pacífica. Por primera vez en mucho tiempo sentí el peso levantarse de mis hombros. El fuego estaba ardiendo y no necesitaba quedarme a ver cómo se convertían en cenizas. Para la semana siguiente las consecuencias ya habían comenzado. Los acreedores de Pete no esperaron, lo demandaron y congelaron lo poco que tenía. En pocas semanas los fiscales presentaron cargos. Unos meses después aceptó un acuerdo y recibió una condena de 2 años por fraude de seguros. Hunter entregó la documentación, los fiscales aprovecharon y Pete terminó con una sentencia de 2 años en prisión. Mi exesposa, acorralada, negoció, testificó contra él a cambio de libertad condicional. Pero el daño estaba hecho. Salió con antecedentes penales que la hicieron inempleable en cualquier campo serio. Su círculo social también se desmoronó. Las mismas personas a quienes presumía su mejora ahora la evitaban como a la peste. En cuanto a Harry y Theo, la realidad no se preocupa por la arrogancia adolescente. Sin el fideicomiso y sin mi firma como aval, la matrícula universitaria de Harry fue cancelada antes de que empezara el semestre. La admisión anticipada de Theo también fue retirada. Una vez que desapareció el apoyo financiero, cuando retiré el respaldo y llegó el papeleo de la adopción, Admisiones marcó sus archivos. Sin respaldo verificado todo se detuvo, y esa mancha negra lo siguió, otras universidades tampoco querían tocarlos. El supuesto futuro que Pete les prometió desapareció de la noche a la mañana. Así que consiguieron trabajos. Harry terminó acomodando estantes en el turno de noche de un supermercado. Theo atendía mesas en una cadena de restaurantes, sirviendo comidas en el mismo lugar donde solía comer con sus amigos por diversión. Se mudaron a un pequeño apartamento de una sola habitación, compartiendo renta y facturas. Sin autos, sin vacaciones, sin ropa lujosa, solo sueldos que desaparecían en cuanto llegaban. Pasaron meses antes de que los volviera a ver. Un sábado por la mañana sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaban, más delgados, agotados, ya no los chicos engreídos que vi en la corte. No tenían la suficiencia de antes, solo cansancio y algo nuevo en sus ojos, respeto, tal vez incluso miedo. Hola, papá, dijo Harry con la voz temblorosa. No me moví. ¿Qué hacen aquí? Theo tragó saliva. Queríamos hablar, si tienes tiempo. Contra mi buen juicio los dejé entrar. Se sentaron en la mesa donde una vez había mostrado a la trabajadora social mis recibos.
Solo que esta vez ellos trajeron sus propios talonarios de pago, un cuaderno de presupuesto, notas sobre lo que habían hecho para sobrevivir. Durante 8 meses hemos estado trabajando y pensando, dijo Theo. Sobre lo que hicimos, sobre lo que tú hiciste por nosotros. La voz de Harry se quebró, te llamamos tacaño cuando trabajabas en 2 empleos para darnos todo. Ahora sabemos lo que se siente despertar a las 5 y aún no tener suficiente. Lo entendemos ahora. No rogaron, no lloraron, solo expusieron sus números, su plan. Y entonces Harry dijo, no pedimos regalos, pedimos un préstamo con intereses. Queremos ganarnos de nuevo el derecho a ser tus hijos. No dije que sí de inmediato, les dije que lo pensaría. Una semana después les envié un contrato redactado por William, un acuerdo formal de financiamiento educativo. Los términos eran estrictos, 3% de interés, mantener un promedio mínimo de 3.5, trabajar al menos 20 horas por semana, reportes mensuales de gastos, videollamadas quincenales. Ya no era apoyo paternal, era un negocio. Firmaron sin siquiera leer la letra pequeña. Mientras tanto yo no me quedaba quieto. Invertí el dinero del fideicomiso sabiamente y en menos de un año, entre un mercado caliente y una pequeña inversión inmobiliaria, había crecido en otros $800,000. Viajé, viví, finalmente hice cosas para mí. La primera videollamada con Theo fue surrealista, me mostró sus notas, todas sobresalientes, su presupuesto ajustado, cada dólar contabilizado. Gracias por darnos una segunda oportunidad, dijo. La están ganando, respondí, y lo decía en serio. Ya no era la relación de padre e hijos que una vez tuvimos. Era diferente, mejor en cierto modo. Sin ilusiones, sin derechos adquiridos, respeto donde antes había resentimiento. Mi exesposa no lo tomó tan bien. Mandó mensajes durante meses, la mayoría culpándome de arruinar sus vidas. El último simplemente decía, te odio. Después de eso cambié de número. A veces me preguntaba si había ido demasiado lejos, si tal vez había sido demasiado duro. Pero entonces recordaba las palabras de Theo durante el caos de la fiesta, Pete nos prometió universidad, autos, viajes. Dijo que tú eras tacaño por elección. Eso no fue un error, fue una decisión, y nosotros tuvimos que vivir con ella. Durante 15 años cargué con el peso de ser su padre. Ahora no cargaba nada. El dinero estaba a salvo, mi vida era mía, y por primera vez en casi 2 décadas finalmente entendí lo que realmente se sentía ser libre.